Querido Ciro, muy buen día. Hola Mario, qué gusto, buenos días. Buenos días. Oye, me gusto porque vamos a retomar un asunto que ya hemos tenido oportunidad de escucharte aquí en este espacio, y es sobre el tema de la sobrerepresentación, que si nos lo puedes ayudar a resumir para quienes no están tan familiarizados, pero que entiendo parte de la idea de que lo que pasa el día de las urnas y se expresa en simpatías y deseos de voto, luego no necesariamente lo que se refleja ya a la hora de integrar los congresos. Explícanos, por favor. Claro que sí, mira, este es un asunto que ya ha estado en la discusión y que en el INE estamos analizando de qué manera abordar, porque desde 1996 la Constitución dice que para integrar la Cámara de Diputados ningún partido debe de tener más del 8% de diputados respecto a la votación que recibe. Ajá. Es decir, si tienes 20% de los votos, lo más que puedes tener es 28% de diputados, y eso pues lo que trata es de buscar que la voluntad de la gente se refleje en la conformación de la Cámara. Claro. Sin embargo, esto se ha ido distorsionando por el fenómeno de las coaliciones, porque cuando los partidos se coaligan, de repente llegan a tener más diputados que los que el voto directamente les da, y esto es pues porque no se está haciendo la verificación del 8% de sobrerepresentación a las coaliciones. Esto empezó en 2012 con una sobrerepresentación que se pasó en 8.2%, luego en 2015 en 9.7%, y en 2018 llegó a ser prácticamente del 16%, es decir, el doble de lo permitido. El asunto es que, por ejemplo, la votación para la coalición Juntos Haremos Historia a la Cámara de Diputados fue de 44%, y recibieron prácticamente 62%. Wow, ¿del 44 al 62? Mira, la cosa, así es tan evidente que la mayoría de los electores votó por un contrapeso al Ejecutivo, es decir, el 56% de los ciudadanos no votó por los partidos del presidente a la Cámara. La mayoría, 53%, votó por el actual mandatario. Fue un triunfo contundente, muy claro, pero al mismo tiempo el mandato de las urnas fue: pues vas a Palacio Nacional, pero con un contrapeso. Ese contrapeso se diluyó. Esa mayoría de votantes, 56%, se volvió minoría de diputados, 38%. Así de grave es la distorsión de la traducción de votos en escaños, y la Constitución, insisto, dice que solo puede ser un 8%. Entonces, oye, ¿y qué tendría que hacerse, Ciro, para que esto no siga ocurriendo? Pues mira, la salida es bastante sencilla, que es aplicar el control constitucional, no solo a los partidos en lo individual, sino a las coaliciones. Estamos en un debate en el cual pues se nos plantea, híjole, es que el límite es para los partidos, pero no para las coaliciones. Bueno, pero a ver, las coaliciones están formadas por partidos, y por ejemplo la Constitución dice los partidos tienen que financiarse básicamente con financiamiento público. Cuando forman una coalición no cambias la regla, ¿no? Claro. O sea, no permites que ellos, y hay miles de obligaciones para los partidos. Por ejemplo, no puedes recibir dinero opaco, no puedes recibir donativos anónimos, no puedes, bueno, y entonces cuando hacen coaliciones lo pueden hacer, pues es obvio que no. Entonces, pues este es un debate que tenemos en curso, no tenemos aún una fecha para resolver, pero yo soy de la idea de que esto lo tendríamos que resolver antes incluso de que se registren las coaliciones al final de diciembre, para que se vea que esto es con total neutralidad, porque lo que ahora te señalé que pasó con la coalición Juntos Haremos Historia, en 2015 quien sobrepasó, y en 2012 fueron el PRI y el Verde. Es decir, el problema no es qué actor se beneficia de que no se cumpla la Constitución,
sino que se está deformando la voluntad ciudadana. Entonces yo creo que hay que poner por delante el derecho a la representación de la gente, y el INE, pues ya detectamos este problema, creo que tenemos la oportunidad, incluso la obligación de corregir el asunto. Ciro, buenos días, lo saluda Alexia Guindy. ¿Por qué se pudo dar este tema de sobrerepresentación en primer lugar? ¿Cómo fue que pudimos llegar a eso? Por la existencia de coaliciones. Anteriormente, las coaliciones aparecían en un solo emblema. A partir de 2007, cada coalición aparece, cada partido coaligado aparece solo en la boleta. De hecho, esto es una cosa correcta, porque antes lo que había era un trasvase de votos. Como aparecían en el mismo emblema, uno votaba por el emblema y no se sabía a qué partido le estaba dando el voto. Entonces los partidos en sus convenios de coalición se distribuían la votación, para ti el 2%, para mí el resto, en fin, y entonces así los partidos pequeños garantizaban su registro sin que la gente necesariamente votara por ellos. Era una suerte de trasvase de votos que afortunadamente en 2007 desapareció. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que eso era anticonstitucional, andarse pasando votos unos partidos a otros, y la buena idea de que cada quien aparezca en su emblema, pues nos ha permitido, doy dos ejemplos. En 2018 desaparecieron dos partidos que fueron en coalición, es decir, el Partido Encuentro Social en ese momento y el Partido Nueva Alianza no tuvieron siquiera el 3% de la votación nacional, y por eso es que perdieron su registro. Ahora bien, el haber dejado de ver a los partidos en un solo emblema como una coalición, como un partido, hizo que se dejara de hacer el test de sobrerepresentación que marca la ley a las coaliciones y se hiciera partido por partido. Ese método pues es el que está permitiendo la sobrerepresentación. ¿Y qué es lo que ocurre? Abundando en atender la pregunta, en el 2018, por ejemplo, el Partido Encuentro Social, que perdió su registro, obtuvo, se le asignaron 54 diputados, 56 diputados de mayoría relativa, aunque no ganó ningún distrito. No ganó ningún distrito y se le asignaron por sí mismo, porque los ganó la coalición Juntos Haremos Historia, y en su convenio decía, pues si ganamos estos distritos son para el Partido Encuentro Social. Entonces, eso permitió que después a Morena se le asignaran diputados de representación proporcional en mayor cuantía de los que hubiera recibido, de reconocer que los triunfos que obtuvo en los distritos fueron porque la gente votó por Morena, es decir, el Encuentro Social no ganó ninguno. Entonces se trata de una suerte de distorsión de la representación que está en manos de la autoridad corregir. Hay una discusión, obviamente este asunto puede tener repercusiones sobre la integración de la Cámara, puede haber resistencias, pero pues la Constitución es la regla suprema y yo creo que nos debemos de abocar a hacerla respetar. Muy bien, pues ahí está, Ciro. Oye, un último apunte. ¿Cómo ves el tema del presidente en estas declaraciones? El otro día lo platicamos con la exconsejera Pamela San Martín, pero este tema del presidente haciendo declaraciones, pues, diciendo que hay que mantener el rumbo, que lo que ya se inició se debe continuar. Eso lo dijo apenas este fin de semana, pero el anterior en Baja California, pues haciendo declaraciones que se entienden muy claras en la lógica de fortalecer a Morena en la disputa electoral del próximo año. Pues creo que ese va a ser un reto importante para el INE también, ¿no? Bueno, de hecho el viernes la Comisión de Quejas y Denuncias emitió una medida cautelar en tutela preventiva hacia el presidente de la República para que deje de meterse en temas electorales. Es decir, la Constitución prohíbe que los gobernantes, que los servidores públicos
estén inmiscuyéndose en la materia electoral y tratando de influir en las preferencias de la gente, y ya el INE formalmente emitió esta medida contra el presidente el viernes, precisamente por lo que hizo en Baja California. Hay que recordar que esta prohibición para que los presidentes intervengan en la contienda electoral viene de lo que pasó en 2006, cuando Vicente Fox decía no hay que cambiar de caballo. Sí. Estaba respaldando la candidatura de Felipe Calderón contra el candidato López Obrador entonces. Esa actitud de Fox resultó tan fuera del lugar que el constituyente permanente modificó la Constitución para en el artículo 134 poner esa prohibición. Hoy volvemos a ver una actitud similar, y a mí me parece que quien en la oposición pues se quejó de una intromisión presidencial, pues no debería de repetirlo. Pero más allá del deber ser, que es una cosa más de conducta ética, pues lo que sí es que ya en la Constitución se prohíbe, así que ya el INE emitió esta medida y ojalá que el presidente pueda sujetarse a la Constitución y ser respetuoso de las leyes que en parte le permitieron a él ganar, ¿no? Así es, y que él en parte ayudó a empujar a construir, justamente por lo que nos acabas de recordar de cómo se vivió ese proceso. Consejero Murayama, muchas gracias como siempre. No, al contrario, el agradecido soy yo, Mario, muy buen día. Buen día, es el consejero Ciro Murayama, pues ahí están los dos temas. Y yo estamos de acuerdo con el tema de la sobrerepresentación, pues que si un partido gana, pues no le regales tanto, más de 8 puntos, y que sea mejor reflejo de lo que pasó en la intención real de voto de los ciudadanos, pero bueno.